Buenos días a todos, buenos días. Muchísimas gracias por permitirme compartir un poco la experiencia y el conocimiento. Antes de iniciar con la ponencia, y gracias por la presentación, quiero colocarles un video. Este video pretende reflejar un poco cuál es la realidad que se está presentando en nuestra región y en nuestro país. Ya, pongamos un poco de atención, por favor, para poder escuchar y visualizar este video. Aquí está. Murió mi esposa y mi hija la extraña todos los días. En las noches se levanta de la cama llorando y la llama. Ella aún no lo puede entender. Y yo no sé qué hacer. Me siento cansada del trabajo, mi hijo, la bulla, los vecinos. Estoy saturada, amargada. Soy separada. Cuido a mis padres y a mis hijos. No tengo mucho dinero. Me siento sola. A veces pienso que nadie me escucha, que nadie me ve. Hay días en que quiero desaparecer. Este es uno de los principales videos acerca de nuestra realidad con respecto a lo que se refiere a la salud mental de nuestro país. Ahora voy a pasar a proyectar las diapositivas específicas para poder compartir un poco el plan de tratamiento que nosotros tenemos a través del curso. Primero, a través de la historia vamos a determinar qué es la depresión. La depresión puede ser reconocida como la antecesora, la melancolía puede ser reconocida como la antecesora de la depresión. ¿Por qué? Porque a través de la historia vamos a considerar el hecho de que nuestros antecesores, los filósofos, determinaban esta característica. Durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XVIII y siglo XIX, hubo un afán por parte de los psiquiatras europeos por crear clasificaciones de las distintas enfermedades mentales. Esquirol dividió la melancolía en dos partes, la monomanía y la lipemanía. Un punto que tenemos que determinar aquí es que la mayoría de veces la depresión está considerada como una enfermedad psiquiátrica. Entonces, los psiquiatras son los que van a abordar o van a determinar mucho este tema con respecto a la depresión. Por lo tanto, la depresión es un trastorno mental habitual que se caracteriza por la concurrencia de pena, disminución de interés o placer, sentimentalismo de omisión o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensaciones de cansancio y falta de concentración. Un punto que nosotros tenemos que determinar es el hecho que en base a esta definición, muchas de las personas consideran que están con depresión o pretenden o brindan un diagnóstico de depresión. Un punto esencial y clave es que para poder recibir un diagnóstico de depresión tiene que ser un profesional de la salud el que te lo brinde, no solamente con el hecho de decir yo tengo cansancio, tengo problemas de concentración, tengo algún problema de trastorno del sueño. Entonces, esto es lo que de alguna otra forma está generando demasiados conflictos a través de la salud mental en nuestro país. Lo que nosotros vemos aquí es de manera general lo que está sucediendo. El 50% de las enfermedades mentales en adolescentes en el mundo surgen a partir de los 14 años. La depresión ocupa el tercer lugar en las enfermedades más comunes en la población del mundo. Las enfermedades mentales son la causa más frecuente de incapacidad en adolescentes del mundo y afecta todos los aspectos de salud y de desarrollo, tanto físicos, mentales, sociales. Esta es una de las características que tenemos que ver. Una enfermedad mental es la que te va a incapacitar en las tres áreas o en una de ellas. El suicidio es la segunda causa de muerte de los jóvenes de 14 a 29 años. 800,000 personas mueren mundialmente
al año por esta causa. Entonces debemos de determinar cómo estamos trabajando en el tema de salud mental. Vamos a poner un poco de atención a este cuadro, básicamente, de la depresión en el Perú. El 25.8% recibe atención profesional. El 21.2% no recibe ni necesita ayuda. El 11.6% cree haber necesitado alguna ayuda de manera regular. El 12.7% cree haber necesitado mucha ayuda. El 7.4% cree no haber necesitado ayuda. Y el 20.9% no percibió un trastorno mental. Ojo, nosotros tenemos que determinar, por ejemplo, que de este 25.8% son los que reciben la ayuda, la atención profesional, ¿ya? Entonces, estos son los que de alguna otra forma tienen un diagnóstico determinado aquí en el Perú, son los que reciben atención, ayuda, son los que se les va a educar y a formar en relación a la familia, al grupo familiar, al grupo social que se tiene. Mientras que el 21.2% considera que no necesita ayuda. Y ahí es cuando viene el tema de tabúes con respecto al trabajo psicológico, al trabajo del profesional de la salud mental. Al determinar, no, es problemas de crianza, no, castígalo para que aprenda, no, déjalo de hambre, no. Y ahí viene una serie de creencias erróneas que la sociedad las asume como tal para poder entender y comprender a una persona que tiene una depresión. Luego, el 11.6% dice que cree haber necesitado regularmente ayuda, o sea, busca, pero la ayuda muchas veces no es de un profesional de salud. La ayuda pasa primero por la mejor amiga, el mejor amigo, la tía, el tío, el papá, la mamá, el pastor, la monja, la enfermera, el médico general, el chamán, el brujo, o sea, diferentes personas van al proceso sin considerar ir directamente a una ayuda profesional. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos como colegio profesional, buscamos como psicólogos, pero sobre todo en la formación de psicólogos en la universidad, ¿no? De que ustedes planteen el tema de que tienen que ir directamente con ustedes para poder manejar esta situación. El 12.7% cree haber necesitado mucha ayuda, pero no la recibió. O sea, creo yo que necesito mucha ayuda para avanzar. Creo yo que puedo salir adelante, pero lo busqué, lo encontré, me ayudaron, no me ayudaron. Y ahí es cuando muchas de estas personas que presentan una depresión no reciben la ayuda o no van a la ayuda adecuada. Y recordemos este último número, el 20.9% no percibió un trastorno mental. Esto es lo que de alguna otra forma nosotros tenemos que considerar y determinar, ¿no? Todas las personas, de acuerdo a la teoría psicopatológica, tenemos algunos rasgos, algunas tendencias, y en base a nuestras experiencias traumáticas, en base a los hechos traumáticos que nos suceden en la vida, podemos presentar como no podemos presentar, pero igual vamos a necesitar siempre el apoyo de un profesional de salud. Aquí en la región nosotros estamos tratando, bueno, en la región La Libertad, que es la parte norte del Perú, estamos implantando con el gobierno regional la necesidad de que todas las personas pasen por ayuda psicológica, porque el psicólogo es el que va a manejar la catarsis y va a permitir de que tú puedas sacar todo el dolor y el sufrimiento que tienes. Y eso va a permitir y va a orientar de que tú puedas ser una persona mucho más tranquila y más adecuada en función al trastorno o al tipo de vida que tengas o a la problemática que presentes o simplemente por orientación y consejo que necesitaríamos todas las personas. La depresión. Estos son datos de Lima, ¿no? Del Instituto Nacional de Salud Mental. En Lima Metropolitana, cada 22 minutos una persona intenta hacerse daño, intenta lastimarse. ¿Ya? Entre el 60 y el 80% ocurren en suicidios. Los estadios de depresión son niños de 6 a 10 años, adolescentes de 11 a 18 y adultos de 18 a más. Es el 6%, el 10 y el 3.5%. Presentan síntomas. Bueno, en el Perú el trastorno mental más común es la depresión. Aproximadamente 1.700.000 personas padecen de esta enfermedad, de los cuales está dividido, ¿no?, en el 8% en adolescentes menores de 18 años, el 7% en adultos y el 6% en adultos mayores.
hay un punto que se tiene que determinar y es el hecho de este 1.700.000 personas está recibiendo algún tipo de ayuda, algún tipo de atención. Es lo que nosotros tenemos que plantearnos como parte del trabajo de salud mental. Y esto se debe muchas veces, y le soy sincero porque es una preocupación, se debe al hecho de que los médicos psiquiatras utilizan medicamento farmacológico, tratamiento farmacológico en todo sentido y para todo tipo de paciente que, entre comillas, puede llegar o puede tener o puede presentar algún tipo de depresión o algún rasgo depresivo. Entonces, ellos simplemente medican, pero no lo acompañan o lo asocian al tema de una psicoterapia o una terapia que el psicólogo la puede realizar. Recordemos que el tratamiento farmacológico es el que nos permite a nosotros poder estabilizar a las personas y eso generaría una mejor ayuda y un mejor tratamiento para esos problemas de depresión o este trastorno que es la depresión, ¿no? Y sobre todo determinar el apoyo sustancial del psicólogo en este plan de tratamiento. Aquí nosotros tenemos el modelo cognitivo de la depresión. Cuando hablamos acerca de modelos cognitivos de depresión, vamos a considerar primero, ¿no?, la historia personal y los factores biogenéticos. ¿Qué es la historia personal? Como mencionaba, en la teoría psicopatológica nosotros vamos a plantearnos el hecho de que todos tenemos algún rasgo, alguna característica, alguna tendencia, ya sea por el enfoque de la teoría cognitiva, el enfoque de la teoría genética, el enfoque de la teoría social, o el enfoque de la teoría, el aprendizaje significativo. Entonces, esas teorías nos van a permitir a nosotros poder saber de que hay una historia personal, que es la que de alguna otra forma va a influir en el manejo de la presentación de tus trastornos. ¿Ya? Y luego vienen los supuestos personales, las creencias que tú puedas tener o enseñanzas que hayas recibido de tu núcleo familiar. Ya, por ejemplo, dice ahí, ¿no?, para ser feliz necesito el afecto de un hombre. O sea, viene el punto desde determinar de que de tu amor, de tu cariño, se necesita de otra persona externa, cuando en realidad nosotros sabemos por nuestros estudios de psicología humanista y holística que podemos ser felices con nosotros mismos. Como se plantea este hecho, ¿no?, nosotros tenemos que tener nuestra salud mental sana y fortalecida para poder ayudar a los demás. Pero cuando hablamos acerca de creencias erróneas o supuestos personales, muchas de estas personas creen que la felicidad es externa. La felicidad te lo van a dar algunas características materiales superficiales, porque es lo que aprendiste dentro de casa. Una vez que ocurre eso, vamos a tener, por ejemplo, el evento actual activador. ¿Cuál es el evento en el cual presentaste mayor cantidad de signos y de síntomas que te van a permitir decir, esta es la situación por la cual yo desarrollo mi patología, presento mi patología, estoy mostrando mi patología a la sociedad? Puede ser quizás el abandono de un ser querido, puede ser quizás la pérdida de tu tiempo, la pérdida de un trabajo, la pérdida de algo que tú consideres importante, puede ser el rechazo de alguna persona, puede ser la sensación que tienes tú de que ya no te consienten, que ya no te quieren, que ya no es para ti la persona que tú añoras. Recordemos que hay muchos libros que nos hablan acerca del hecho de que la persona que ama demasiado sufre más. Entonces, es lo que nosotros tenemos que determinar como cuál sería el evento activador. Y esto, como psicólogos, tenemos que determinar por qué. Porque el evento activador es la situación con la cual se presenta mayor cantidad de signos y de símbolos. ¿Ya? Luego vienen distorsiones cognitivas y pensamientos automáticos, como por ejemplo, sin él yo no valgo nada. Esa sería una sobregeneralización. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque definitivamente las personas tenemos un valor, podemos hacer cosas. Lo otro, sin mi vida no merece la pena. Abstracción selectiva. ¿Por qué? Porque en este caso yo estoy diciendo que mi vida no tiene razón de ser. O sea, yo estoy seleccionando el tema de que valgo o no valgo en función a la parte externa que pueda tener. Soy una fracasada cuando hablamos de una polarización. La gente no es fracasada. La gente simplemente puede retrasar sus éxitos o no quiere ser exitosa o tiene miedo de llegar al éxito. Lo otro, no soy lo suficientemente mujer para tener un hombre. Esa es una personalización. ¿Por qué? Porque se está comparando con el hecho de una mujer. Entonces, esas distorsiones cognitivas, esas
errores de almacenamiento, errores de descripción y de manejo, son los que van a generar el refuerzo negativo del pensamiento automático, ¿ya? Luego de esto se genera a través del círculo interactivo resultante, es decir, pensamiento, afectos y conductas, lo que nosotros consideramos dentro del aula lo que es el SPAC, situación, pensamiento, afecto y conducta. Siempre recordemos que el círculo interactivo tiene que ver mucho con el pensamiento y el afecto. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras personas, a las cuales nosotros vamos a empezar a trabajar y vamos a tratar de entenderlas, vamos a comprender el hecho de que sus afectos son los que de alguna u otra forma van a pautar o van a marcar el tema de sus pensamientos. Yo tengo que sentir algo, mi afecto. Pero ojo, recordemos que el afecto tiene que ser un afecto básico, no un afecto como, por ejemplo, la soledad, la desesperación, la angustia, la impotencia. ¿Por qué? Porque estos afectos que acabo de mencionar tienden a ocultar, tienden a esconder los afectos básicos como odio, rencor, tristeza, llanto, miedo, sobre todo miedo. Hay mucha gente que tiene dificultades para hacer frente y reconocer sus afectos. Tiene dificultades para poder entender qué es lo que sucede literalmente y directamente en función a que no son capaces de comprender, no son capaces de manejar la situación con sus afectos. Y esos afectos son los que van a llevar a que tú puedas presentar pensamientos. Y recordemos que el pensamiento es la base fundamental de la conducta. ¿Cómo es que tú vas a plasmar tu conducta o vas a representar tus pensamientos a través de la conducta? Y como dicen aquí, ¿no? Los afectos de depresión e irritabilidad son los que vamos a tener presentes. Los pensamientos van a ser de autocrítica. Yo me autocritico, yo soy malo, yo no sirvo para nada, como dicen arriba los pensamientos automáticos, ¿no? Y luego mi conducta va a ser el llanto, va a ser el descenso de mi vida social, va a ser el descenso de mis actividades laborales, ya no soy el mismo, ya no quiero hacer cosas. Entonces, este modelo cognitivo de depresión de Beck básicamente nos permite poder plasmar o poder comprender qué es lo que está ocurriendo con cada uno de los pacientes. Esas son algunas pautas diagnósticas que nosotros vamos a manejar literalmente. Por ejemplo, mi estado de ánimo deprimido en 2 años. En menos de 2 años, ¿no? Mi autoestima baja, ¿ya? Pero ojo, cuando hablamos de autoestima baja, tenemos que determinar que sea cierto la autoestima baja, ¿ya? ¿Por qué? Porque algunas personas, por ejemplo, ¿no? Les llaman la atención o les dicen algo y te refutan diciendo, me está bajando la autoestima, me está bajando la autoestima. Si la autoestima está fortalecida, si tú vienes de un hogar adecuado, asertivo, básicamente tu autoestima está fortalecida. La autoestima no va a subir ni bajar, simplemente va a estar fortalecida y cuando se te dé alguna crítica, algún comentario, simplemente tú lo vas a aceptar y vas a empezar a madurar, a solucionar esa situación para que pueda ser cada día mejor. El otro punto es el apetito escaso o excesivo. Aquí también tenemos que diferenciar el tema de, a lo mejor yo ya no quiero comer porque no quiero engordar, ya no quiero comer porque me cae mal. Entonces, hay que determinar este apetito. ¿Es escaso o es excesivo? ¿En función de qué está ocurriendo esto? El insomnio y la hipersomnia. Entonces, tenemos que ver si es que hay insomnio y de qué manera es su insomnio. ¿Por qué? Porque hay personas que plantean el tema del insomnio, ¿sabes qué? Yo no puedo dormir en la noche, pero sí duermo en la tarde. O yo solamente duermo 2 horas en la noche, pero duermo el resto en la tarde. O yo duermo, pero me levanto cada hora. O yo duermo, me levanto a las 4 de la mañana y ya no puedo dormir. O yo duermo, pero no descanso bien porque me levanto cansado. Ahora, recordemos que también el tema de dormir tiene que ver mucho con la edad. Mientras más edad tengas, menos sueño vas a tener. Entonces, esas características también te van a ayudar a determinar si es una depresión o no. 4. Escasa concentración o dificultad para tomar decisiones. Recordemos que si yo no descanso, que si yo no duermo bien, que si yo no estoy bien alimentado, voy a tener problemas de atención y concentración, porque voy a estar con sueño, porque voy a estar débil, porque voy a estar cansado, e incluso debemos de considerar el tema de la ingesta de agua o la hidratación. Por eso es que viene el punto 5, cuando hablamos acerca de fatiga o de poca energía. Yo soy una persona que estoy desmotivado, estoy cansado todo el tiempo, tengo poca energía, pero no sé la razón. Y yo ya cubrí todas las expectativas en la entrevista de como bien, duermo bien, me hidrato bien, ese tipo de situaciones. 6,
Sentimientos de pesimismo, desesperación o desesperanza. Aquí debemos de considerar específicamente en el punto 6, yo siento esto, yo me doy cuenta, me desespero, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar con mi vida, me irrito en cada momento, sé que todo va a salir mal, quiero abrir un negocio y sé que va a estar mal. O sea, eso es lo que sucede. Incluso hay casos en los cuales la persona no quiere salir de su casa porque sabe, piensa o entiende o cree de que saliendo de la casa todo le va a ir mal. Desde que se le va a romper los zapatos, se le va a despegar los zapatos, le van a asaltar, le va a pasar muchas cosas. Otra de las pautas diagnósticas es no se debe a efectos directos de una sustancia psicoactiva o alguna enfermedad médica. Es decir, una enfermedad que tiene que ver directamente con algo físico u orgánico. Determinemos específicamente de que estas características las vamos a manejar directamente en compañía con el médico tratante, con el médico psiquiatra, para que nos pueda determinar que no hay mayores problemas. Malestar, deterioro significativo del funcionamiento social, laboral o en otras áreas. Esto debemos de considerar específicamente de manera significativa porque soy una persona que ya no salgo con amigos, ya no voy a jugar el fútbol con los compañeros del barrio, con los amigos del trabajo, ya no interacciono con mis compañeros de trabajo, a veces hay algún cumpleaños, alguna cena, algún aniversario y yo ya no voy, me recluyo en mí mismo, en mi espacio, no me interesa interactuar con la gente del barrio, no me interesa poder acercarme al grupo de iglesia al cual yo pertenezco, incluso hasta con la familia. Puede ser que yo me sienta mal y que vea de que no quiero interactuar con esas personas. Esas serían las pautas diagnósticas que nosotros podemos considerar para poder determinar una depresión. Las distorsiones cognitivas que nosotros vamos a plantearla sería, por ejemplo, ¿no? La inferencia arbitraria. Es el proceso de obtener conclusiones en ausencia de evidencia suficiente que la apoye o cuando la evidencia es contraria a esta conclusión. Por ejemplo, ¿no? Yo pienso de que no valgo para nada. ¿La gente no vale para nada? Mentira, todas las personas valen. Cuando tú veas a una persona que te diga, yo no valgo para nada, yo siempre manejo este ejemplo, ¿no? A ver, ¿me harías el favor de ponerte de pie? ¿Me harías el favor de levantar la mano derecha? ¿Me harías el favor de abrir la boca? ¿Me harías el favor de bajar la mano derecha? ¿Me harías el favor de levantar la pierna izquierda? ¿Me harías el favor de ponerte de manera normal, tranquila y sentarte? Entonces, todo ese proceso, esas conductas que yo estoy solicitándole y las indicaciones que le estoy brindando, las cumple, perfecto. Ahí le diría, ¿puedes hacer cosas o no puedes hacer cosas? Entonces, con eso estaríamos quebrando la distorsión cognitiva que es inferencia arbitraria. Abstracción selectiva. Es centrarse en un detalle de la situación, ignorando otros aspectos de la situación. Es decir, yo veo una visión de túnel y llego a una conclusión general a partir de esos detalles. Aquí es cuando yo no miro el entorno. En psicología siempre se nos plantea el hecho de decir, como psicólogo, tú vas a tener que abrirle las puertas o las ventanas a tu paciente. ¿Por qué? Porque el paciente se siente encerrado en sus cuatro paredes, en su mundo, en su problema, en su entorno. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, brindarle al paciente una perspectiva distinta, ya no desde él, porque el paciente siempre está metido en el mismo espacio, en el mismo círculo, y eso le genera la dificultad. Por eso es que nosotros tenemos que abrirle las nuevas posibilidades para que sea o vea mucho mejor la realidad de su vida. La siguiente es sobregeneralización. ¿Qué es una sobregeneralización? Ahí vamos a determinar que es sacar conclusión general y aplicarla a hechos particularmente que son diferentes o no se relacionan entre sí. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros aquí vamos a manejar el tema de que por un solo caso, por dos casos, yo generalizo todo el contexto que pueda suceder ahí, ¿no? Por ejemplo, hay personas que les salió mal algún trabajo, que no lo pudieron desarrollar o que sucedieron X motivos, pero salió mal. Entonces, por ese solo hecho, la persona dice, no, es que yo no sirvo para nada, es que yo todo lo hago mal, es que yo no puedo, es que, o sea, ya sobregeneraliza todos los hechos. Yo soy una persona inútil, yo no valgo para nada. Entonces,
siempre vamos a sobregeneralizar. Nunca hice nada bueno, a pesar de que hizo muy buenas cosas, pero siempre determina por ese lado y eso indicaría la sobregeneralización. Y luego tenemos el tema de la minimización y la maximización. La minimización es cuando la persona se infravalora. Yo no valgo para nada, soy un inútil, no sirvo. Maximización, yo siempre salgo bien, todo lo hago bien. Entonces, ahí tenemos los dos polos opuestos, en el cual la persona con una depresión entraría en una distorsión cognitiva. E incluso puede ser el hecho de que maximice la problemática. Es decir, mis problemas son grandes, son tan grandes que yo ya no puedo seguir viviendo. Mis problemas son inmensos. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta de una maximización. Yo me minimizo como persona, como un ente que tiene todas las soluciones y maximizo mis problemas. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma yo creo, tomando en cuenta la abstracción selectiva, yo creo que no puedo hacer más. ¿Por qué? Porque mi visión que voy a tener es una visión de túnel, es una visión en la cual definitivamente yo considero de que no puedo hacer nada porque no hay más características que considerar y entender en este caso. Tenemos supuestos personales. Aquí están los supuestos personales. Por ejemplo, para ser feliz debo tener éxito en todo lo que me proponga. Esa es una clave o un aprendizaje erróneo que se tiene. O sea, la felicidad va de la mano, implica el éxito que tú puedas tener en algo. Tú puedes ser feliz directamente comiéndote un helado, caminando descalzo sobre la arena húmeda en la playa, caminando en el gras. Puedes ser feliz durmiendo. Y eso implicaría el hecho de que uno tiene que vivir el momento total. Para mucha gente, el hecho de poder decir que soy feliz es porque tengo éxito. Tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi cuenta en el banco, bien cargada, tengo las parejas sexuales que yo quiera tener. O sea, muchas veces el ser feliz implica solamente el hecho de poder ver crecer a tus hijos, de abrazar a tus hijos, de sentirte amado por la persona que tú quieres y respetado sobre todo eso. Pero vean el supuesto personal cómo se maneja ese nivel. El otro dice, para ser feliz debo obtener la aceptación y aprobación de todo el mundo en todas las ocasiones. Ese es otro grave error que se tiene. ¿Por qué? Porque tú necesitas la aceptación de los demás, tú necesitas la aprobación de los demás o necesitas la aprobación tuya. Y aquí mucha gente ha tergiversado esta frase. ¿Por qué? Es que yo soy feliz, no me interesa si te falto al respeto o no te falto al respeto. Es que yo soy feliz, no me interesa si atropello tus derechos. Pero yo soy feliz, yo tengo que ser feliz. Y las cosas no son así. Yo soy feliz hasta el punto en el cual yo puedo valorarte a ti. Yo soy feliz porque tú también eres feliz. Yo soy feliz porque respeto tu espacio, respeto tu felicidad, respeto tus derechos. Eso es lo que implica. O sea, la felicidad parte de uno mismo. Y aquí tenemos un claro ejemplo. El actor Keanu Reeves, que es el autor que conocemos acerca de Matrix, es uno de los actores que tiene mucho dinero, pero él es feliz comiendo un helado en la calle, comiendo un sándwich sentado en el piso, tomando el metro en Estados Unidos, compartiendo su dinero. O sea, la clave fundamental de la felicidad es compartir lo que uno tiene. Él lo que gana, todo lo que tiene, lo comparte para organizaciones de ayuda al ser humano. Y eso es el hecho de uno sentirse feliz. ¿Por qué? Porque está haciendo feliz a otras personas. Está haciendo que la otra persona se valore completamente. El otro punto se dice, si cometo un error, significa que soy un inepto. Por un solo error ya es un inepto, es una sobregeneralización y es debido a que en algún momento papá, mamá o alguna persona de autoridad como tu profesor o de primaria, secundaria o de universidad te planteó esa idea. No, lo hiciste mal, no sirves para nada. Pero se analizó o se entendió el tema de que a lo mejor estuviste mal, tuviste algún problema, alguna dificultad. Entonces ahí viene el tema de qué tan humanos somos para poder entender y comprender a nuestros pacientes. Entonces, en base a esas características, nosotros tenemos que plasmarnos y plantear los supuestos personales que pueda tener. Otro es el hecho de que no puedo vivir sin ti. Volvemos al tema o al esquema de que mi felicidad y mi vida y todo depende de otra persona, depende de ti. Y es lo que vemos muchas veces cuando, por ejemplo,
la pareja te es infiel y tú soportas el hecho de la infidelidad porque no puedes dejar de vivir con esta pareja. Y la pareja abusa, te maltrata, te humilla, te golpea, ejerce violencia, pero tú igual sigues ahí feliz porque sin ti no puedo vivir, no puedo vivir sin ti. Entonces, ese es el punto que tenemos que plasmar nosotros, que la felicidad parte desde nosotros mismos. Si alguien se muestra en desacuerdo conmigo, significa que no le gusto. Mucha gente no entiende el tema de las críticas o no entiende la forma de expresar las críticas. Muchas veces nuestras críticas nos van a ayudar a ser mucho mejores. Nos van a ayudar a plasmar y a plantearnos el tema de estoy haciendo bien las cosas, las estoy haciendo mal. ¿Hay alguna dificultad que yo quiera manejar, que quiera entender, que quiera comprender? Pero sobre todo, ¿hay algún punto de vista en el cual yo hice mal? Toda la responsabilidad va de acuerdo a mí. O sea, tus estados de ánimo van a depender de mí. ¿Por qué? Porque hay gente que critica por el hígado, o critica simplemente para lastimarte y herirte, no para mejorar. Entonces, eso también tenemos que ver porque hay que ver de quién se toma esas críticas, se toman esas conclusiones o recomendaciones. Mi valor personal depende de lo que otros piensen de mí. Si se dan cuenta, estamos hablando de unas minimizaciones y unas maximizaciones, igual de una desvaloración de la persona. ¿Por qué? Porque con el hecho de mi valor personal depende de lo que otros piensen de mí, ahí estaríamos entregando mi felicidad, entregando mi vida y todo, incluso mi salud mental, hacia otras personas. Yo dependo de las otras personas para yo ser feliz. Y yo, como persona, soy capaz de entenderme, de comprenderme, de amarme, y tiene mucho que ver con el tema de la autoestima. Yo soy capaz de comprender y entender el tema de que soy feliz, tengo dificultades o no tengo dificultades con respecto a eso. Y es lo que vamos a plantear en este caso. Es lo que nosotros tenemos que determinar con respecto a esto, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Ya está. Vamos a plantearnos en este momento los objetivos terapéuticos. Cuando nosotros hablamos de objetivos terapéuticos, siempre plasmamos en tres grandes rubros. El primer rubro que tiene que ver específicamente es con respecto al hecho de disminuir la sintomatología. Siempre el objetivo general, uno de los objetivos generales es lograr disminuir la sintomatología. El hecho de que no pueda comer bien, el hecho de que tenga insomnio, el hecho de que tenga alguna desorden dentro de su vida cotidiana. El segundo es el esquema de modificación de esquemas cognitivos. Recuerden, los pensamientos no se cambian, los pensamientos solamente se modifican. Lo que cambiamos es la conducta. En el segundo caso, que tiene que ver con modificación de esquemas cognitivos, siempre vamos a tratar de manejar los esquemas cognitivos más adecuados para que el paciente pueda entender y comprender que tiene que modificarlos. Cuando alguien les diga, cambia el pensamiento no vamos a poder cambiarlo, vamos a modificarlo, porque lo aprendido no se puede desaprender. Lo aprendido tiene que ser modificado para poder cambiar la conducta. Y el tercer objetivo general, llamémoslo así, tiene que ver específicamente con el punto de que vamos a necesitar y vamos a determinar utilizar una prevención de recaídas. ¿Qué es la prevención de recaídas? Son técnicas cognitivas, conductuales, que nos van a permitir de alguna u otra forma poder prever, poder prevenir alguna situación similar en el futuro. Entonces yo voy preparando para que el paciente pueda hacer frente a eso. ¿Por qué? Porque la idea es tratar de brindar un tratamiento no ligado a mí. El paciente tiene que ser bastante autónomo, tiene que comprender y entender ese hecho. Entonces nosotros vamos a, primero, modificación de los síntomas objetivos. Consiste en tratar los componentes cognitivos, afectivos, motivacionales, conductuales y fisiológicos que conforman el síndrome. ¿Qué características tenemos que determinar nosotros en función a la depresión? ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma tenemos que saber los pensamientos, tenemos que ver el afecto y qué motivaciones tiene esta persona, e igual la fisiología que tiene este síndrome, cómo le está afectando.
hay un punto que nosotros siempre manejamos en clase con los pacientes, que se llama la sintomatología. La sintomatología es la que nos va a permitir poder entender y comprender esta característica, ¿no? A través del pensamiento, a través de la motivación, a través de la conducta y la parte fisiológica. En función a la urgencia y acceso de modificación inicial. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma lo que yo tengo que manejar aquí directamente es el hecho de qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que está plasmándose en función a la situación que yo tengo. Un punto esencial que se va a manejar aquí es el hecho de la urgencia. Segundo, la detección y modificación de los pensamientos automáticos como producto de las distorsiones cognitivas. Tengo que determinar cuáles serían estos pensamientos, reconocerlos y lograr modificar estos pensamientos para ver cuáles son las distorsiones cognitivas que tiene el paciente. Tercero, identificación de supuestos personales y modificación de los mismos. Hemos visto una lista de supuestos personales o creencias erróneas y tenemos que ver esta modificación o cómo logramos la modificación de estos casos. Los otros son, por ejemplo, los síntomas afectivos, la tristeza, hacer sentir autocompasión al paciente, que él se sienta querido, que él sienta que puede lograr cosas. Lo otro, animarle a expresar sus emociones, que nos diga qué es lo que tiene, para conocer exactamente de dónde vienen esas creencias erróneas que tiene. Relatar historias similares a la suya. Utilizar la introducción de cólera con límites temporales. Es decir, al momento de que nos expresa las emociones, permitirle que refleje su cólera, su rabia, su ira, de manera controlada para que él pueda entender y comprender exactamente en qué punto se encuentra y qué es lo que tiene de alguna otra forma en relación a estos esquemas que nosotros estamos manejando a través de su tristeza. El otro es construir un piso bajo la tristeza. Por ejemplo, brindarle instrucciones asertivas acerca del afrontamiento, prepararlo de manera asertiva para que él vea la manera como tiene que manejar esa situación, programar actividades incompatibles en momentos para que podamos manejar esa situación. 3, buscar alternativas de solución. ¿Qué soluciones me puede brindar el paciente? 4, la autoaceptación de la tristeza. Todas las personas podemos estar tristes, todas las personas tenemos tristeza y tenemos que expresarla, comprenderla. La tristeza no es un afecto que no debemos de conocerlo. Tenemos que entenderlo. Recordemos que la persona tiene defectos, tiene características positivas, características negativas. Entonces, es lo que nos permite ser humanos. 5, descatastrofizar consecuencias de estar triste. ¿Por qué yo tengo que mostrarme alegre todo el tiempo si puedo estar triste? O tengo las ganas de estar triste. Y eso no implica de que yo sea una persona mala, una persona enferma o una persona que no tiene ningún tipo de afecto. Periodos de llanto incontrolable, por ejemplo, entrenamiento en distracción. Tengo que lograr distraer al paciente a través de otras actividades para que deje ese llanto incontrolable que pueda tener. Luego tenemos que determinar, se mueve esto, la fijación de límites temporales con autorrefuerzos, ¿no? Un punto esencial que tenemos que ver es también el tema de cómo logro manejar los límites temporales con respecto a él. Y como decía en el punto 2, ¿no? Autoinstrucciones asertivas. Él tiene que entender que él puede controlar y puede manejar las características con respecto a eso. La asertividad es lo más adecuado, lo que nos va a permitir a nosotros poder comprender y entender mucho más estas características. Sigamos. Los sentimientos de culpa. Preguntar al paciente por qué es responsable. ¿Qué es mi responsabilidad en función a eso? Examinar criterios para su culpa. ¿Por qué yo considero que soy culpable? ¿Por qué considero que yo tengo culpa? Entonces, los sentimientos de culpa, como explicábamos, tenemos que preguntar al paciente por qué es responsable. ¿Él es responsable de qué? Examinar estos criterios para su culpa. ¿Por qué yo considero que soy culpable? ¿Acaso bajo mi responsabilidad está todo? Buscar que otros factores ajenos al paciente que explicaran este hecho. Buscar una reatribución.
y cuestionar la utilidad y ventaja y desventajas de la culpa. O sea, ¿la culpa me sirve para qué? ¿Para hacerme sentir mal? ¿Para corregirme en algún punto o no? Sentimientos de vergüenza. Cuando hablamos acerca de los sentimientos de vergüenza, vamos a considerar, por ejemplo, el uso de una política abierta. Existen cosas de las que se avergüenza en el pasado y ahora, ¿existe o no existe? Preguntarle, ¿de qué te avergüenzas? No, 2, ¿existen cosas de las que otras personas se avergüenzan y usted no? ¿Por qué? Porque necesitamos considerar el tema de qué es lo que está pasando en relación a la vergüenza. ¿De qué depende este hecho? Usar ventajas, inconvenientes y reconocimientos asertivos de errores en vez de ocultarlos. Es decir, sí, yo me avergüenzo por tal o cual cosa. Y eso va a permitir de que yo sea capaz de comprender y entender mi vergüenza. Por eso les decía, nosotros como seres humanos tenemos que entender y comprender que no somos netamente buenos, que no somos netamente malos, que somos una mezcla. Y por eso es que es importante poder manejar el tema de defectos y virtudes que podamos tener. Si conocemos nuestras virtudes y conocemos nuestros defectos, vamos a poder potencializar más nuestras virtudes y disminuir nuestros defectos, que es lo que de alguna otra forma queremos realizarlo de manera asertiva. Vienen aquí los sentimientos de cólera. Esos sentimientos de cólera, ¿qué es lo que van a plasmar o qué es lo que van a plantear en función a esta característica, ¿no? Por ejemplo, el hecho de relajación muscular. ¿Puedo utilizar relajación muscular para manejar mis sentimientos de cólera? ¿Puedo utilizar inoculación al estrés con respecto a mis sentimientos de cólera? Es decir, puedo generar más sentimientos de cólera, más estrés para yo poder explotar y poder expresar mis emociones. ¿Puedo enfatizar con el ofensor? ¿Puedo tener una comunicación con una persona que me genera cólera, que me genera rabia, que me genera conflicto? ¿O es que, aquí viene el punto, esta persona que me genera cólera es capaz de controlarme con sus emociones, es capaz de expresar y de entender una emoción bastante compleja y bastante determinada, en la cual de alguna otra forma yo sea el muñeco o el títere de esta persona? El role playing. Para considerar el punto de vista ajeno, se presenta la escena del ofensor y se hace adoptar al paciente el papel del ofensor. Invierto los roles. Si yo tengo una persona que me está causando daño, yo me coloco en el lugar de esa persona para ver qué se siente, para ver cómo yo puedo representar o puedo reconocer algunas características de esta persona que me está ofendiendo. Mis sentimientos de ansiedad. 1. Tendría que jerarquizar situaciones por grado de ansiedad inducidas para facilitar su afrontamiento grupal. Aquí hay un punto esencial que tengo que ver yo. Si tengo ansiedad, tengo que colocar la ansiedad desde la mayor a la menor y empezar a manejar de la menor hasta la mayor poco a poco. ¿Por qué? Porque en base a poder superar una ansiedad menor me va a permitir ir aprendiendo, comprendiendo cómo soy yo, cómo es mi cuerpo y en qué situaciones puedo yo manejar el tema de controlar esta ansiedad. 2. El uso de actividades físicas incompatibles. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma tengo que, como mencionamos en el primer momento, utilizar los distractores. ¿Para qué? Para que no interfieran directamente dentro de todo el proceso. 3. El entrenamiento en distracciones. 4. Descatastrofizar. ¿Por qué? Algunos eventos anticipados y temidos. De alguna otra manera, nosotros tenemos la obligación y tenemos el derecho de sentir miedo. Nosotros tenemos que comprendernos como personas, que tenemos miedo, que tenemos cólera, que tenemos rabia, que tenemos ansiedad, que tenemos angustia. Eso es importante. ¿Por qué? Porque al saber que tenemos todas esas características personales, nos van a enseñar a poder enfrentarnos directamente a la vida. El uso de relajaciones y entrenamiento asertivo. Este es el punto. Si yo sé que me estreso, que me pongo nervioso, ansioso, que tengo cólera, que tengo rabia, utilizo las técnicas de relajación y mi entrenamiento asertivo para prepararme ante situaciones de ansiedad que yo pueda tener. Esa es una clave fundamental. ¿Por qué? Si yo acepto que tengo todos estos problemas, voy a ser capaz de poder comprenderlos, familiarizarme, hablarle a mis miedos, a mi cólera, a mi ansiedad y decirle, ¿sabes qué? Mira, yo sé que te tengo a ti presente en mi vida y eso lo voy a controlar. ¿A través de qué?
técnicas de relajación, a través de entrenamientos asertivos, a través de poder prepararme. Pero ojo, no quiere decir que todo el tiempo voy a estar demasiado obsesivo en las preparaciones, no. Eso ayuda para que yo vaya mejorando en cada momento, ¿no? Después hay que percibir los problemas como abrumadores o insuperables, jerarquizar o graduar los problemas del menor al mayor, igual que con el tema de la ansiedad, para ir superándolos poco a poco. Focalizar el afrontamiento de uno en uno. No vamos a copar todo, no vamos a manejar todo este tema. Listar los problemas y establecerlos por prioridades. Esto me va a permitir a mí poder conocer, comprender y entender qué es lo que está sucediendo en relación a cada uno de ellos. Cuando hablamos acerca de la autocrítica, es bastante importante poder comprender la evidencia de la autocrítica. ¿Cómo es que yo soy el crítico? Hay muchas personas que cuando utilizan la autocrítica son demasiado violentos, demasiado agresivos, demasiado perfeccionistas. Y eso es lo que también tenemos que manejar. No, nadie me critica, pero yo sí me critico. Yo me humillo, yo me hundo. Incluso ha habido pacientes en los cuales, por ejemplo, al momento de utilizar la autocrítica, se golpean. ¿Por qué? Porque no valgo para nada, porque no sirvo para nada. Y ahí tiene que ver quién mencionó esto. Lo siguiente, ponerse en el lugar del paciente. Suponga que yo hubiese cometido esos errores. ¿Me despreciaría usted por estos errores que he cometido? ¿Para qué? Para que la persona pueda comprenderse y mejorar en cada momento. Igual, ver ventajas o inconvenientes que pueda tener. Y para eso utilizamos el role-playing. El role-playing nos va a ayudar mucho para poder colocar en el lugar de la otra persona y generar en ella un conocimiento mucho más real. Es decir, no solamente lo veo desde un punto de vista de visión de túnel, sino alrededor. Comprendo y entiendo todo lo que vamos a poder manejar en ese sentido. Las polarizaciones, que también son bastante difíciles o complicadas de poder manejar, ¿no? Por ejemplo, la polarización es el todo o nada, buscar los aspectos positivos, los hechos percibidos como totalmente negativos, buscar grados entre los extremos y diferenciar el fracaso en su aspecto del fracaso como persona global. Aquí tenemos que ver lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosas negativas tengo yo y qué cosas positivas tengo yo para poder ayudarme? Puede que tenga 5 cosas negativas y una sola cosa positiva, y esta cosa positiva es la que me va a ayudar a mí a poder salir adelante. Problemas de memoria y concentración, como mencioné en algún momento, ¿no? La ejecución gradual de tareas que van a proporcionar éxito. Tú haces algo y siempre va a ser un éxito. ¿Para qué? Para reforzar el tema de que tú lo puedes hacer. Y eso va a valorar mucho el tema de tu concentración en tu memoria. Reforzar positivamente estas actividades. Uso de reglas mnemotécnicas que nos permitan poder memorizar un poco más. Utilizar algún tipo de ejercicio externo. Buscar criterios para valorar los errores y su base real. Cuando hablamos de una base real, estamos hablando específicamente el hecho de cómo yo logro interactuar y comprender estas características, ¿no? Las ideaciones suicidas, que también ya lo vimos en la clase pasada, identificar el problema que se pretende resolver mediante el suicidio, el contrato temporal para averiguar los motivos, el listado con razones para vivir, morir y la búsqueda de evidencias. ¿Por qué quieres vivir? ¿Por qué quieres morir? La resolución de problemas. ¿Cómo logro resolver estos problemas de manera real o de manera fantasiosa o de la manera que el paciente pueda plantearlo, ¿no? La inoculación al estrés. Inoculación al estrés nos va a permitir poder comprender o expresar las emociones que el paciente tiene por dentro. Anticipar posibilidades o recaídas y plantearlas como oportunidad para la revisión cognitiva. Síntomas conductuales que tenemos: pasividad, evitación e inercia, programación de actividades graduales, detección de pensamientos subyacentes a la pasividad y evitar la inercia comprobando su grado de realidad. Dificultades para el manejo social. Entonces, estas características nos van a poder permitir a nosotros poder cómo es que logro entrenarlo de manera asertiva en función a las habilidades sociales que necesitamos como toda persona. El contexto social, los síntomas, la familia, la pareja, intervenciones familiares de apoyo. ¿Hay algún tipo de familia que te pueda apoyar para tu problema de depresión? ¿Cuentas con alguien que te pueda ayudar desinteresadamente? ¿O tu pareja está contigo? Porque ojo, hay muchas familias que cuando tienen la depresión simplemente se hacen de la vista gorda y no quieren apoyar. Y peor, hay parejas que simplemente, no, tú estás enferma, tú estás mal, ya empezó con tus crisis y autocritican mucho más.
y generan una autocrítica mucho más fuerte, ¿no? Y afecta la autoestima. También el punto de las parejas que abandonan a las personas que tienen una depresión. También hemos visto eso. Tenemos algunas pruebas con las cuales nosotros estamos trabajando o trabajamos directamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos el inventario de la valoración de la depresión, BDI, escala de aptitudes, las disfuncionales de Wiseman y Beck, la escala de desesperanza de Beck, Wiseman, Lester y Trekle. Ahora, nosotros manejamos de alguna otra manera estas pruebas, pero en base a las tesis, porque nosotros en la Universidad de César Vallejo trabajamos el tema de las tesis, y uno de los métodos de investigación es propiedades psicométricas, es que estas tesis han pasado básicamente por propiedades psicométricas, están baremadas directamente para la región para poder trabajarlas y poder manejarlas. Igual que la escala de pensamientos suicidas de Beck, están baremadas para trabajar aquí directamente. Estas pruebas ustedes las pueden encontrar en el repositorio de la Universidad de César Vallejo. ¿Sí? Ahora sí vamos a dar por finalizada esta ponencia. ¿Por qué? Porque va a pasar la compañera para explicarnos su caso. Anita, por favor, ¿tendrías las diapositivas para comentarnos tu caso? Sí, voy a tratar de explicarlo de forma rápida por el tiempo. Bueno, mi nombre es Juana Rosa Pérez y a continuación voy a exponer mi estudio de caso, el cual le llevo en el curso con el profesor José de psicoterapia. Ahora, como primera parte tenemos lo que es la anamnesis. Comenzamos por los datos generales. Voy a presentar un poco a mi paciente. En nombres tenemos las iniciales, que son PT, tiene actualmente 20 años, vive con su madre y es estudiante de medicina actualmente en el 7º ciclo. En la enfermedad actual, el paciente nos narra algunas dificultades que presenta, ¿no? Vamos a comenzar con la primera, voy a explicar poco a poco, una por una. En la primera tengo muchos pensamientos negativos. En relación a esto, nosotros lo vamos a basar en 5 preguntas para explorar a fondo cada dificultad que menciona. El paciente menciona que no sirvo para nada, porque estoy estudiando, no sé qué estoy haciendo, no hago las cosas bien. Estos pensamientos negativos se dan en diferentes momentos del día. Mayormente se dan antes de dormir, porque piensa en todo lo que ha hecho durante el día, en sus acciones negativas, por qué hizo tal cosa, se siente mal por desarrollar tales acciones, tal vez pudo hacer otra cosa, ¿no? También se da cuando tiene tiempo libre. Así también cuando realiza alguna actividad en su casa, pues siempre lo relaciona a su relación pasada, que fue una relación dañina por las actitudes que tuvo su expareja con él. Por ejemplo, ella lo ignoraba y él en ese momento en el que ella lo ignoraba o se comportaba de forma indiferente, él pensaba, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Tal vez no valgo la pena, soy insuficiente. Entonces se ha quedado con esos pensamientos, los cuales se dan hasta hoy en día. ¿Desde cuándo comenzó? El paciente menciona que esto comenzó desde que inició la relación con su expareja en el año 2018. Voy a explicar un poquito sobre esta relación, pues es importante en esta historia. ¿Cómo evolucionó? El paciente refiere que siempre suele colocar a las personas antes que a él mismo, le suele dar más importancia. Asimismo, también menciona que conoce a su primera pareja en lo que es secundaria, donde él se enamora, pensaba mucho en el futuro. Sin embargo, menciona que habían demasiados problemas en relación a su pareja, problemas de su pareja, personales de ella. Y él sentía que cargaba con mucho, ¿no? Y después de 1 año y medio, él decide terminar la relación, pues no se consideraba lo suficientemente maduro y también comienza con los pensamientos de que era una persona insuficiente. Luego, cuando comienza la universidad, conoce a otra persona en la que él se da cuenta de que ella era el primer puesto de la carrera, por lo que él comienza a estudiar porque él quería que ella lo notara. Es así como después de un tiempo se conocen, comienzan una relación. Sin embargo, esta relación fue muy dañina porque poco a poco su pareja comenzaba con unas actitudes muy negativas. La pareja le prohibía ver a sus amigos, la pareja le minimizaba sus acciones. Por ejemplo, le sacaba una buena nota y su pareja le decía que no se merecía una nota, no se merecía ese 20, por ejemplo, no se merecía la máxima calificación. Por lo que el paciente se sentía triste, sentía que no valía la pena también. Y continúa con esos pensamientos hasta hoy en día. Incluso menciona que tiene miedo a tener tiempo libre, porque va a comenzar con esos pensamientos y así va a restar propósito a su vida. ¿Cómo le afecta? El paciente se siente muy desanimado, poco a poco por tanta presión de la misma la relación que tuvo.
ya comenzó a perder propósito en su vida, ¿no? Ya las acciones que realizaba no las realizaba con el mismo interés, tampoco tenía las mismas ganas de realizarlas. ¿Qué ha hecho para solucionarlo? El paciente menciona que cuenta con su mamá y su papá como soporte, aunque cuando era pequeño no tanto, pues su mamá siempre trabajaba, ¿no? Y no tenía tiempo para él. Sin embargo, con el paso del tiempo, esto pasó. Y actualmente tiene una buena relación con ambos, también le gusta mucho el deporte, siente que cuando juega tenis se siente muy libre. Sin embargo, por situaciones de pandemia, no es posible que pueda desarrollar como antes. Otra situación es que siente un vacío, es como si algo se hubiera apagado. Este vacío que él menciona se basa en no encontrar un propósito en su vida. Él menciona que esto se da en cualquier momento. Por ejemplo, cuando está con su familia, siente que la vida no tiene sentido, no sabe por qué está ahí. ¿Desde cuándo comenzó? El paciente menciona que esto comenzó 2 meses antes de terminar con su expareja en el año 2019. Como les mencioné, este hecho es muy importante, pues se va a repetir en los otros síntomas. ¿Por qué él menciona que fue 2 meses antes? Porque 2 meses antes de terminar la relación ya estaban, que ella lo terminaba, él la terminaba y ambos estaban de esa forma, ¿no? ¿Cómo evolucionó? Él por la misma relación, como les comenté anteriormente, sentía mucha presión por parte de ella. Como les mencioné también, él estaba todo el día con ella, no, estaban estudiando, estaban en la universidad, estaban en clases, estaban en su casa, o tal vez tenían otra clase, por lo que él se había acostumbrado a siempre estar con ella, era como una rutina, y si no estaba con ella sentía que no estaba completo y que necesitaba de ella, ¿no? Así como comienza a perder el sentido de la vida porque sentía que si él realizaba alguna acción, le iba a hacer daño a esa persona. Y él no sabía entonces si estaba bien lo que él sentía o lo que él pensaba. Incluso lloraba. Sin embargo, actualmente este vacío se manifiesta, como menciono, en no sentir mucho sus emociones. A veces no diferencia lo que es estar triste o estar feliz. ¿Cómo le afecta? El paciente menciona que actualmente no disfruta lo que hace, puede hacer sus tareas, puede seguir estudiando en la universidad. Sin embargo, no es algo que le guste. Ya ha perdido el interés con esas cosas, las cuales antes sí le gustaban. Asimismo, menciona que cuando siente el vacío, se comporta de forma indiferente. Es como si ignorara todo lo que está sucediendo a su alrededor. Por ejemplo, si está comiendo con su familia, él no toma en cuenta que está con la familia. Simplemente es como si viviera en automático. Y después de un momento es como si recién recuperara la conciencia y se da cuenta de que tal vez ya está en su habitación. Asimismo, se comporta de forma desinteresada con sus amistades, los trata de forma como si no les importara a los demás. ¿Qué ha hecho el paciente para solucionarlo? El paciente menciona que lo mismo, hablar con su mamá, hablar con su papá, comentarles algunas cosas, que por qué se siente así. También le gustan mucho los videojuegos, tiene una colección, siente que es como un premio para él tenerla. Asimismo, le gustaba mucho lo que era pintar. Sin embargo, después de que terminó su relación, comenzó a dejar de hacerlo. Ahora menciona que si ve un lienzo, comienza a llorar, porque siente que todo es horrible porque ya no está con su expareja. A ver, en el siguiente, me cuesta conciliar el sueño. Bueno, el paciente menciona que actualmente solo duerme por cansancio, incluso pasa horas tratando de dormir, sin embargo no puede, y si llega a dormir solamente es porque se siente muy agotado. ¿Desde cuándo comenzó? El paciente menciona que comenzó 2 meses antes de terminar con su expareja, en el año 2019, como el síntoma anterior. ¿Cómo evolucionó? El paciente menciona que antes soñaba, incluso menciona que podía controlar sus sueños y era más divertido, disfrutaba de su sueño. Sin embargo, después de ese acontecimiento, para él dormir ya era un fastidio, porque actualmente solamente duerme de 2, máximo 3 horas, y se siente muy cansado. Incluso menciona que aunque duerma 10 horas, va a sentir el mismo cansancio. No es como antes, y le incomoda dormir, porque eso le causa que se sienta peor. ¿Cómo le afecta? Por lo mismo se siente muy cansado durante el día, muy fatigado, siente mucho desánimo para realizar sus actividades, siente que pierde el tiempo al tratar de dormir. También ocasiona que no puede organizarse de forma correcta porque no sabe en qué momento va a tener sueño. Y si siente ese cansancio, sabe que tiene que dormir en ese momento porque no sabe cuándo volverá a sentir lo mismo. ¿Qué ha hecho para solucionarlo? El paciente menciona que ha tratado varias cosas, por ejemplo, el escuchar música relajante antes de dormir,
También ha intentado jugar. Sin embargo, el hecho de hacer otras actividades antes de dormir para cansarse no es bueno porque aumenta su cansancio y se levanta más cansado todavía. Una rutina tampoco le funcionó, tampoco le hizo efecto, y también un horario. Sin embargo, como les menciono, no sabe a qué hora va a estar cansado, por lo que no, lo que causa que esté totalmente desorganizado. Bueno, en mi aparta de los demás, el paciente menciona que ha creado distancia, crea distancia con sus amistades o con personas que le está conociendo, pues recuerda el pasado. El pasado me refiero a su expareja, ¿no? Porque siente que él ya no debería estar con otra persona, ni como amigo, ni como nada, porque siente que le puede hacer daño y que esa persona al final se va a terminar yendo. Por lo que su círculo de amigos se ha quedado no aumentado ni disminuido. También siente que molesta, pues siempre está con sus historias tristes, lo que causa que incomode a los demás. Esto comenzó desde que inició la relación con su expareja en el año 2018, pues como comenté, siempre estaban juntos, él prefería estar con ella antes de estar con sus amigos o con sus familiares. Asimismo, si él estaba con otra persona o saludaba a alguien, su expareja siempre le mencionaba que por qué hacía eso, cuestionaba esas acciones. Asimismo, él también se aislaba porque se sentía muy triste cuando terminó la relación y se alejó de muchas de sus amistades. Asimismo, es importante mencionar que las amistades que tuvo en ese tiempo siguen siendo las mismas, pues son personas que no se han retirado y que han continuado con él, por eso las valora bastante. Y también refiere que su expareja siempre busca contacto. La última vez fue hace 2 semanas. Él menciona que siempre está tratando de hablarle, de mandarle mensajes porque quiere pasar un rato con él. Sin embargo, esa pareja ya le he mencionado que a ella no le gusta a él, que le gustan solamente las personas que le hagan daño. ¿Cómo le afecta esto al paciente? El paciente menciona que su círculo social no ha aumentado ni disminuido, también que el recuerdo de ella lo limita mucho en sus nuevas relaciones, siente también que molesta e incomoda a los demás y tiene miedo a perder a sus amistades. Y lo que he hecho para solucionar este problema es valorar más a sus amistades, pasar más tiempo con ellos, pasar tiempo jugando, estudiando o viendo películas. En el siguiente síntoma tenemos soy inseguro de mí mismo. Esto consiste en que el paciente refiere que prefiere estar solo. Asimismo, duda, tiene miedo, tiene vergüenza de participar. Al decir que prefiere estar solo, muy aparte de la pandemia, si no hubiera COVID, de todas formas preferiría estar solo por el mismo miedo que tiene de estar con alguien más. También tiene miedo a incomodar a los demás con todas sus historias, con sus pensamientos, con todo lo que dice. ¿Desde cuándo comenzó? Comenzó desde que terminó la relación con su expareja en el año 2019. Él menciona que antes de ello, él era una persona muy segura de todo lo que hacía. Incluso en sus exámenes a veces no estudiaba y sacaba buenas notas porque él sabía que sí tenía la capacidad para desarrollar sus actividades. Tenía mucha confianza en sí mismo. Sin embargo, después de ese hecho, comenzó a tener miedo, comenzó con ese miedo a hacer daño a los demás. Incluso le gustaba mucho tocar el violín, y después de ello, ahora cada vez que toca el violín siente que es horrible todo lo que toca. Esto le afecta en su vida diaria, pues no puede participar en clases, tiene mucha vergüenza a expresar sus ideas, tiene miedo, también se siente desanimado para esas acciones y se comunica menos, prefiriendo no comentar sus sentimientos. Y no ha realizado ninguna acción para disminuir este síntoma, esta situación. Bueno, también nos menciona que no tengo ganas de comer. Esto consiste en que el paciente no tiene apetito. Este apetito, esta falta de apetito se da por el mismo hecho de que está muy cansado, porque no tiene ganas tampoco de realizarse alguna comida o de alimentarse, por lo que solamente tiene 2 a 3 comidas al día, máximo 2 normalmente, y a veces es comida chatarra. Esto comenzó recién hace 1 mes y medio, pues ha comenzado sus clases y evolucionó poco a poco, ¿no?
Primero comenzó por causa del cansancio, luego por la fatiga y ahora tiene una excusa más, que es el poco tiempo que tiene también por los mismos estudios que han comenzado y el mismo desánimo, que no tiene ganas de realizarse, de cuidarse tampoco. ¿Cómo le afecta? Bueno, como les mencioné, ya no sé, al no alimentarse bien, esto también causa que se sienta más cansado aún, por lo que se le dificulta el hecho de estar siempre atento a sus clases, el hecho de estar siempre con menos ganas de realizar sus actividades y se sienta más cansado. Lo que ha hecho el paciente no ha hecho ninguna actividad o alguna acción para solucionar esta situación, aunque su mamá sí le menciona que debería comer más. Bueno, después de haber mencionado toda la sintomatología, ahora voy a hablarles de la siguiente parte, que es la devolución del problema. En esta parte el paciente menciona que todo lo antes referido es real, no cambió ninguna situación. En sintomatología vamos a explicarlo parte por parte, primero con la cognitiva. Tenemos dentro de sus pensamientos automáticos el no sirvo, soy menos, soy culpable, estoy solo, mi vida no tiene sentido, soy insuficiente y soy un fastidio. En afectiva, triste y miedo, se siente triste y tiene miedo. Y en motivacional vamos a hablar sobre la dificultad que tienes para conciliar el sueño y el poco apetito también que abarca lo que es las pocas horas que tiene para dormir. En la parte conductual, el paciente menciona que, como también referí antes, que ignora todo lo que sucede a su alrededor, se comporta de forma diferente, pierde el interés, ¿no? Fisiológica, que se encuentra muy cansado, el mismo desgano y la desmotivación para realizar sus actividades. Y por último, en la parte interpersonal, el paciente evita hablar de sus pensamientos y sentimientos con los demás, se aleja cuando se siente mal, cuando el vacío está muy grande, se comporta de forma indiferente y asimismo su círculo social, como mencioné, no ha aumentado ni ha disminuido. Ahora, ya. Dentro de la historia clínica voy a explicarles un poco del modelo explicativo e hipótesis funcional con el que nosotros hemos trabajado. Acá vemos un pequeño esquema. Primero vamos a comenzar con la historia personal, en el que voy a mencionar algunos datos que son importantes que tienen que ver con la patología que se presenta, ¿no? En este caso, en la historia personal, el paciente mencionó que su mamá y su papá no estaban mucho tiempo con él en los primeros años de vida, por lo que solo vivía con su abuela. Asimismo, también es importante mencionar la primera relación que tuvo con su pareja, en la que él menciona que prácticamente ella era el amor de su vida y cuando se alejó, se le fueron las ganas de realizar todas sus actividades. Asimismo, vamos a hablar de la relación que mantuvo en el año 2018, la cual fue una relación dañina para él por las acciones que también ya comenté que tuvo su expareja. También el hecho de que su expareja aún le sigue hablando, buscando atención por parte de él. Y ahora vamos a pasar al esquema cognitivo. Bueno, como les mencioné también anteriormente en la sintomatología, encontramos algunos como no sirvo, soy menos, soy culpable, soy insuficiente, no me gusta como soy, estoy solo, soy un fastidio y mi vida no tiene sentido. En el evento desencadenante, el evento activador sería cuando él termina la relación con su expareja en septiembre del año 2019, porque es ahí donde aparece casi toda la sintomatología. Ahora, en la parte de distorsión cognitiva, las distorsiones cognitivas que se presentan acá son la minimización, por ejemplo, el no sirvo, soy menos, la maximización como estoy solo, y el polarizado, que es, por ejemplo, mi vida no tiene sentido. Dentro del SPAC, como también me explicó el profesor, nosotros trabajamos con el SPAC, y el SPAC actual sería en la situación que él termina con su pareja en el año 2020, pues regresan y vuelven a terminar, ¿no? En sus pensamientos que tuvo, no sirvo, no soy suficiente, mi vida no tiene sentido. En el afecto, triste, miedo y por último en la conducta, que se aparte de los demás, que ignore todo lo que sucede a su alrededor y que evite manifestar tanto lo que piensa como lo que siente. Después de ello,
nosotros realizamos el modelo explicativo e hipótesis funcional, resumiendo un poquito todo lo anteriormente explicado, ¿no? El examinado de 20 años de edad presenta sentimientos de tanto de tristeza, de desánimo, debido a los pensamientos negativos que se mantienen, generando que no le encuentre un propósito, por lo que se mantiene sin ganas de realizar sus actividades, y que se aparte de los demás, de sus amistades, de su familia. Asimismo, es importante mencionar que mantuvo una relación por un año en la cual él se sentía muy mal, pues sentía la necesidad de estar con su expareja, y así comenzó poco a poco a evitar expresar todo lo que pensaba y todo lo que sentía. Por último, también él que regresa con su expareja por un tiempo, y es así como ella comienza a demostrar las mismas actitudes y vuelve a repetir la historia, ¿no? En síntomas, la tristeza, presenta tristeza, miedo, el cansancio, la soledad, la pérdida de apetito y el insomnio. Ahora vamos a explicar el diagnóstico funcional, que es similar al gráfico que mostré anteriormente, por lo cual voy a explicar un poquito, pero de forma resumida. En la historia personal va todo lo relacionado con la patología. En el esquema cognitivo los que visualizamos acá, el evento desencadenante, que haya terminado la relación con su expareja en septiembre del año 2019, y las distorsiones cognitivas, como les mencioné, que también explicó un poco el profesor, que eran la minimización, la maximización y el pensamiento polarizado. Y el SPAC actual, que también ya les había mencionado anteriormente. Ahora sí vamos a pasar a nuestro diagnóstico presuntivo. Según el DSM-5, el paciente presentaría el F34.1, trastorno depresivo persistente, es decir, la distimia. Para ello voy a explicar algunos criterios principales, como sería el estado deprimido durante la mayor parte del día, por un mínimo de 2 años. En este caso, como el paciente comienza con los síntomas desde el año 2018 y estamos en 2021, sí se cumple con este criterio. También la presencia de 2 o más de los siguientes síntomas: el poco apetito, presenta poco apetito; el insomnio, no puede dormir bien y le cuesta conciliar el sueño; la poca energía que tiene y la fatiga durante el día; la baja autoestima por su seguridad que tiene en sí mismo; la falta de concentración y la dificultad que tiene para tomar sus decisiones; y por último, sentimientos de desesperanza porque poco a poco va perdiendo el propósito de su vida. Otro criterio que considero importante mencionar es que los síntomas causan un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otra área del funcionamiento, lo cual sí es cierto, porque al paciente le causa bastante dificultad en relación a sus amistades, en relación a su familia, en relación a lo académico. Para nuestro plan de intervención, como también el profesor ya explicó más o menos explicó los objetivos, voy a explicarles cómo se plasmaba acá. Primero, nosotros planeamos para poder diseñar nuestras sesiones, nuestros objetivos. Comenzamos con la modificación de los síntomas objetivos. Como mencionó el profesor, nosotros no podemos cambiarlo, simplemente nosotros podemos modificarlo, pero no cambiarlo. También la detección y modificación de los pensamientos automáticos como productos de las distorsiones cognitivas, la identificación de los supuestos personales y la modificación de estos mismos. Y por último, la prevención de caídas. Lograr reconocer las habilidades y fortalezas que posee el paciente a través del autoconocimiento y reconocimiento de los logros alcanzados. Esto siempre es importante para que el paciente no pueda volver a caer, tal vez suceda otra recaída y el paciente pueda atravesarla de la mejor forma, ¿no? Con todas las... Por ejemplo, acá nosotros hemos plasmado el autoconocimiento, que es muy importante que él sepa sus habilidades y reconocer todos los logros que él ha alcanzado durante toda esta sesión y durante toda su vida. Bueno, como primera sesión, voy a explicar la primera sesión porque el mismo esquema es similar, simplemente cambia lo que es la técnica que usamos. Comenzamos con la fase inicial. El rapport siempre es importante para que el paciente se sienta cómodo. La agenda de trabajo, explicamos un poco de qué va a tratar toda la sesión, valorar la evolución del problema. En la fase del desarrollo, en la primera sesión, se trabaja la socialización terapéutica. La socialización terapéutica es socializar al paciente con el modelo que nosotros estamos desarrollando en esta terapia, la cual es la cognitivo-conductual. Luego, en la fase terminal, dejamos el trabajo para casa, que siempre va a ser la hoja de autorregistro, el SPAC, y realizamos un resumen de la sesión y por último nuestra retroalimentación. Esta primera sesión ya la he aplicado, después
que termine de explicar las demás, voy a mostrar un pequeño video de 1 minuto para que puedan observar. En la sesión número 2 se parece bastante la estructura, cambiamos en la fase de desarrollo de la técnica, que en este caso sería la conceptualización del problema, que el paciente pueda reconocer que presenta un problema, ¿no? Y que sepa cuál es. También en la sesión 3, en la técnica, usamos la programación de actividades diarias. En mi caso lo he considerado para que el paciente pueda saber qué acciones realizar durante su día. Como mencioné, el paciente no sabe qué puede hacer en cada momento, por lo que no sabe qué hora se va a dormir, por eso lo he adaptado para que sea mañana, tarde y noche, y coloque todas las actividades que tiene que desarrollar. En la sesión 4, la programación de actividades incompatibles, cuando se presenten tal vez estos pensamientos negativos, él tenga actividades por las que pueda reemplazar, ¿no? Y pueda cambiar de acción y evitar que se den estos pensamientos. En la sesión 5, en la técnica, tenemos lo que es el control de estímulos. Y en la sesión 6, tenemos el registro de pensamientos para que el paciente pueda identificar de forma más clara todos los pensamientos y nosotros también. En la sesión 7, el manejo de pensamientos, que es para que el paciente pueda saber cómo manejar todos los pensamientos que se han trabajado en la sesión anterior. En la sesión 8 nosotros trabajamos la triple columna, que es donde el paciente tiene que colocar la conducta, cómo actúa él, la distorsión cognitiva y cómo debería actuar. En la sesión 9, un taller de autoconocimiento, como mencioné en los objetivos, es muy importante para que el paciente pueda reconocer todas sus habilidades, todas sus fortalezas, todas sus virtudes. Y por último, en la sesión 10, planteamos el árbol de logros para que pueda reconocer todos los logros, todos los objetivos, todas las metas que él ha cumplido a lo largo de su vida y también a lo largo de la sesión, ¿no? Eso es muy importante. Ahora sí, habiendo terminado, voy a presentar el video. Rapidito. ¿Sí se puede ver? Sí. Ya. Sí se puede ver. ¿Algo de esta? No. Bueno, No. en esta terapia tienen como objetivo en sí lo que es la mejora de calidad de vida de la persona. Y nos vamos a centrar en eso. La conducta refleja el pensamiento que una persona tiene frente a una situación, ¿no? Y esto va a reflejar el tipo de persona que es y cómo reacciona frente a tal situación o otra situación en relación a otras personas, ¿no? Que pueden responder de manera diferente, les puede afectar de una manera o de otra. ¿Qué fue lo que sentiste? En cuanto a sentimiento primario, como has mencionado, tal vez miedo. Acá podemos ver cómo el paciente trata de reconocer sus emociones y es un poco complicado para él porque no se había puesto a pensar claramente en todo lo que sentía. Tener en cuenta o basarnos en lo que es el pensamiento frente a lo que es una situación para ver cómo la persona reacciona a esto que se conoce como la conducta y aparte de esto en lo que es ya el sentimiento de la persona, ¿no? Que es el afecto. O sea, lo que siente frente al pensamiento que está teniendo y la acción que tiene en relación a esto frente a la situación que nos pone. ¿Y por qué es Está importante? importante porque nos permite ver que cada persona ve los problemas de manera diferente o ellos ponen el valor a la situación a la que están enfrente, ¿no? Está, Exacto. Exacto. ¿Y por qué es importante para ti, Pedro? porque me permite ver, bueno, al menos tener un panorama más amplio de lo que pienso, el sentimiento que tengo y las acciones que tengo frente a las situaciones que causan en mí diferentes sentimientos, ¿no? Desde alegría, tristeza, sí. Bueno, acá hemos visto un poquito sobre la primera sesión y se puede ver claramente que el paciente entendió el modelo tal cual y él menciona incluso cómo puede ser importante, cómo lo puede aplicar en su vida diaria y no solo en su vida, sino en la vida de todos, que es fundamental. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señorita Pérez. De verdad, agradecemos el que haya podido compartirnos su caso.
Es muy interesante y muy bonito poder ver esto y sobre todo con la explicación que nos ha dado en el video de la primera sesión del plan de tratamiento. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor José, y también a la participante Juana Pérez. ¿Les parece si pasamos a una sección de preguntas? Si ya tienen su pregunta, a favor de alzar su mano para poder contemplarlos. Vamos a tomar aproximadamente 15 minutos más, ¿ok? ¿Alguna pregunta que tuvieran? Preguntas o comentarios acerca de las exposiciones también son válidas, ¿ok? Creo que todo quedó claro. Estoy viendo acá que por el chat se están animando, decir muchas gracias, muy interesante. Sí. Lo que nosotros pretendimos básicamente es poder brindar la terapia cognitivo-conductual, que es la que utilizamos en la escuela, porque nos permite a nosotros poder trabajar esta técnica que es mucho más independiente, por así decirlo, ¿no? Se le brinda las técnicas y estrategias al paciente para que él pueda ir solucionando la problemática. Entonces, no hay alguna problema con respecto a una contratransferencia por parte de nosotros los psicólogos en relación al paciente. Esa es la utilización de esta técnica, ¿no? Y como vemos, las participantes, las alumnas, manejan muy bien esta técnica, manejan muy bien esta estrategia, pero sobre todo ya logran poder desarrollar las técnicas directamente con sus pacientes. Vamos a darle voz a Hortensia Pineda, quien alzó la mano. Muy buenas, excelente exposición tanto del maestro como de la colega que hizo el caso clínico, planteó el caso clínico. Mi pregunta es la siguiente. Las secciones se la va a determinar, la serie de sesiones que se dan al paciente, ¿se determinan por la condición per se que presenta el caso o se va a establecer desde el principio, ejemplo, 10 sesiones como tal? ¿O es simplemente la evolución del paciente que va a determinar la cantidad de secciones que se le va a dar? Ya, nosotros dentro de lo que es el aula manejamos un promedio de 10 sesiones porque se trabajan 8 de las patologías que presentamos mayormente aquí en Perú, por así decirlo, ¿no? Siempre manejamos 10 sesiones como un prototipo, un estereotipo, pero dependiendo de tu paciente, si te das cuenta al analizar a tu paciente que requiere muchas más sesiones, puedes trabajarla 12, 14, 15, 20. ¿Por qué? Porque recordemos que cada paciente en psicoterapia es individual, es un universo distinto. Nosotros planteamos el tema por aprendizaje de un mínimo de 10. Hay casos en los cuales algunas de las alumnas que han trabajado, por ejemplo, conducta suicida, trastornos alimenticios o algún tipo de fobia, han utilizado de 10 a 13 sesiones, pero ya depende de cómo se analiza la patología y también cómo analizamos cada uno de los pacientes, que es lo más importante para nosotros como los psicoterapeutas. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta que quisieran hacer para cerrar esta clase? Sí, quería seguir. Mi pregunta siguiente era, en caso de que el paciente presente recaída, dentro del programa que se establece con el paciente, ¿se le da herramientas para que él pueda identificar cuando hay recaída y pueda recurrir a esas herramientas? Esa es la idea, por eso planteaba en la exposición la prevención de recaídas, que es uno de los objetivos principales también, ¿no? Y una de las técnicas que utilizó la colega Pérez es el hecho de poder ver el tema de un taller de autoconocimiento. La persona va a reconocer fortalezas y debilidades. Y segundo, su árbol de logros. El árbol de logros, de acuerdo a lo que también plantea Piaget, es una de las características que nos permite a nosotros poder tener algo concreto. Es decir, en el árbol de logros tú vas a poder ver cómo ha sido tu evolución desde una persona con una distimia, con una autoestima baja, con una depresión. Entonces vas a ver cómo superas poco a poco y va a llegar el punto en el cual tú ya lo manejaste, ya lo superaste. Y si en un futuro pudieras presentar una recaída, eso va a permitir de que tú puedas decir, oye, no, yo he visto mi evolución, yo sé las técnicas. Hay casos en los cuales el paciente puede ir a consulta y decirte, tengo este problema, sucedió aquí, y tú le dices, a ver, tienes tu folder, tienes tu file, tienes tu archivador. ¿Qué técnica es la que tienes que utilizar? Porque tú le vas a brindar las técnicas.
Entonces, esas técnicas son las que te van a permitir a ti poder manejar las recaídas de tu paciente en el futuro. Entonces, él ya va a saber que ante cualquier situación futura que le pueda presentar, utiliza la técnica, lo que le permite poder superar esa dificultad. Y por eso es importante para nosotros trabajar cognitivo-conductual, porque nos permite a nosotros poder decirle, si se presentara en el futuro alguna dificultad, tú ya tienes las técnicas para poder superar y subsanar este problema. Por eso es importante poder trabajar esta terapia, como nosotros le planteamos, ¿no? La terapia cognitivo-conductual, porque nos ayuda mucho para poder visualizar y sobre todo fortalecer a la persona a través de la prevención de recaídas. Muchas gracias, muy aclarada, o sea, me aclaró bastante. Si es posible, podrían compartir el material, me gustaría, desde su presentación y hoy el caso clínico, bastante interesante y o sea, me ha enriquecido bastante. Gracias. Gracias a ustedes. Sí, lo vamos a compartir, no hay ningún problema. Yo le voy a mandar a Fermín por correo toda esta información, tanto el caso y también las diapositivas que tenemos. Vamos a tomar del chat la participación de Hans Monsalve. Dice, muchas gracias, doctor José, una explicación muy útil la charla, haciendo énfasis en el modelo cognitivo-conductual, de igual manera muy interesante el manejo dado por el caso de distimia, explicado por la estudiante Juana Pérez, felicitaciones. Y tenemos una pregunta, también es de Reina Isabel. Dice, cuando el paciente entra en un círculo, ¿qué se puede hacer? Está bien un tiempo, luego cae. Ya, lo que sucede es lo siguiente, nosotros tenemos que empezar a poder manejar la situación con el paciente. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por manejar la situación con el paciente? Es decir, tenemos que controlar por dónde el paciente está avanzando, de qué manera está avanzando, pero sobre todo ver qué estímulos distractores se pueden presentar en ese momento. Esa es la situación por la cual el psicoterapeuta cognitivo-conductual tiene que tener un mayor control del paciente. No es que el paciente simplemente puede mejorar y empeorar y recaer, no, porque por eso es que manejamos, como les mencionaba, la sintomatología, disminución de sintomatología, modificación de esquemas cognitivos y la prevención de recaídas. Va a haber momentos en los cuales quizás el paciente no logre una mayor confiabilidad o el paciente no te haya manifestado toda la situación y vaya a recaer o puede recaer en ese momento. Es que tú lo citas, llega de nuevo a consulta y le dices qué sucedió, qué pasó, simplemente para limar asperezas y que el paciente pueda, a través de las técnicas que le estás brindando, superar él mismo la problemática que pueda tener. Ojo, hay casos en los cuales el paciente puede presentarte con una patología como una depresión o como una ansiedad y luego presentar una conducta suicida, luego presentar un trastorno alimenticio, que son patologías asociadas o con comorbilidad que pueda presentar. También eso puede ser de que tú le ayudases con una y está presentando las otras comorbilidades que pueda tener. Y ahí también se trabaja con la terapia, dependiendo de la situación que presente el paciente. Muchas gracias, doctor José Rodríguez. ¿Hay alguna otra comentario que nos quiera dar antes de terminar la clase? Bueno, les felicito, les agradezco a los participantes. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a la colega Juana Pérez por el caso que ha presentado, interesante, muy bueno. Y sobre todo quisiera invitarlos para la próxima clase que vamos a tener el trastorno de ansiedad generalizada. Y les agradezco mucho por su atención, por los comentarios positivos que tienen acá con ustedes y manifestarles, ¿no?, que estamos para compartir, para brindar todo el conocimiento que se pueda. Muchísimas gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.